La Asociación ProIure les da la bienvenida al primer seminario del año 2010 denominado Americanization del ordenamiento jurídico peruano. Este seminario se llevará a cabo el día de hoy y el día de mañana en este auditorio. Ahora bien, contamos con la presencia de destacados profesores, juristas de nuestro medio. El doctor Leisa León Hilario, el doctor Walker Villanueva Gutiérrez y el doctor Renzo Saavedra. Pues bien, comenzaremos con el doctor Walker Villanueva respecto al tema de derecho tributario. El doctor Walker Villanueva ha estudiado, tiene especialización en tributación internacional por la Universidad Austral de Argentina, de una maestría en asesoría fiscal y contabilidad por la Universidad de Navarra, tiene un posgrado en Derecho Bancario y Bursátil en el BID y en el ASBAN, tiene un posgrado especialista en tributación en la Universidad de Lima y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, se ha desempeñado como profesor de la maestría de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como profesor de la maestría de Tributación en la Universidad de Lima. Asimismo, cuenta con distinguidas publicaciones en nuestro medio. Por favor, demos la bienvenida al doctor Walker Villanueva con un fuerte aplauso. Con el agradecimiento a Adi Sinchay por su presentación, quiero robarle unos minutos nada más a la intervención de mi gran amigo Walker Villanueva, agradeciendo su presencia hoy junto a Renzo Saavedra para explicar a los presentes el propósito de este seminario y por qué se desarrolla aquí y por qué estamos orgullosos de que sea en San Marcos. De un tiempo a esta parte, quien se desempeña en el ámbito profesional, en el ámbito académico, buenas noches, no puede cerrar los ojos ante un fenómeno creciente, el fenómeno de la asimilación en la práctica y en la teoría de esquemas teóricos y modelos jurídicos de proveniencia estadounidense. Para quien es consciente de la pertenencia y la tradición de afiliación de nuestra cultura jurídica y de nuestro sistema a el milenario civil law, esto no puede pasar desapercibido. La Americanization merece también una explicación en cuanto a su preferencia como término, ¿no? Cuando se trataba de encontrar de qué manera había que referirse a este fenómeno de la discusión o la circulación de los modelos, yo sugerí que sea en inglés, porque hablar de americanizar a los americanos, y americanos somos nosotros también, es incoherente, ¿no? Los franceses dicen americanización a veces porque para ellos american es estadounidense, ciudadano de los Estados Unidos, y los estadounidenses o quienes hablan en inglés dicen Americanization porque ellos dicen, cuando les preguntan a ustedes, ¿usted quién es? ¿Usted qué es? ¿De dónde viene? Dice, I'm American, ¿no? Soy americano, soy estadounidense. Nosotros habíamos planificado un seminario en el que las distintas áreas del derecho podían ser abordadas por especialistas que nos iban a comunicar cómo es que estaban viviendo personalmente dentro de su formación de abogados latinos la asimilación, la discusión de los modelos de Estados Unidos. Walker está aquí para ilustrarnos sobre algunos puntos de contacto en el derecho tributario. Renzo Saavedra va a hacer lo propio con el campo de las sucesiones, que es un campo especialmente, singularmente predispuesto a recibir esta influencia. Y con Rómulo, que va a estar también presente el día de mañana, nos vamos a limitar a debatir lo que vamos a escucharle a nuestros especialistas de esta noche. No tengo nada más que añadir, simplemente agradecer a San Marcos, a ProIure, a Javier Huerta, a Adi Sinchay por estar con nosotros, por haber auspiciado, por haber recibido con entusiasmo esta iniciativa. Entendemos perfectamente que es un tema de cuestionamiento, es un seminario de análisis crítico y eso hace que sea particularmente grato estar en San Marcos. Al jurista, decía Rodotà en el año 2004, no le interesan las categorías ni las instituciones. Basta de hacer seminarios sobre la obligación alternativa y la obligación facultativa.
Basta de hacer seminarios sobre la curva en contraendo. Al jurista, dice Rodotà, le interesan los problemas. A eso se dedica el jurista. Y un problema es el de delimitar los ámbitos en los cuales esta Americanization es bien recibida, esta Americanization es discutible, o esta Americanization es, ¿por qué no?, de rechazar. Ese es el propósito de este seminario, y no le quito más minutos a Valcar Villanueva, agradeciéndole nada más por su presencia esta noche. Bien, muchas gracias, Leiser. Agradecer también por la invitación a San Marcos. Igualmente me siento honrado por esta invitación, y comparto el entusiasmo de Leiser que este tipo, digamos, de diálogos se gesten aquí en San Marcos, que está recuperando el brillo que tuvo siempre. Yo particularmente tengo una estima especial por los alumnos de San Marcos, aun cuando no soy profesor en esta universidad, porque acabo, bueno, el año pasado de publicar una obra que he estado escribiendo casi 4 o 5 años, y los colaboradores que me han ayudado en esta obra son alumnos de San Marcos. Y lo digo esto con toda sinceridad porque, a pesar, digamos, de que vengo desempeñando la cátedra en la Universidad Católica hace muchos años y en la Universidad de Lima, he visto que el esfuerzo del alumno de San Marcos es un esfuerzo loable. Son alumnos muy esforzados, muy preparados, y con un entusiasmo que realmente es encomiable, ¿no es cierto? Y francamente me siento honrado de estar presente aquí con ustedes. Bueno, respecto al tema que se ha planteado, en nuestro país, de hecho, digamos, el tema del derecho tributario tiene en cuanto a la dogmática propia del derecho tributario, tiene influencia básicamente alemana, italiana y española, en cuanto a la concepción del Código Tributario y todas las instituciones de derecho tributario. El Código Tributario está estructurado sobre una digamos, concepción tradicional del derecho tributario. El derecho tributario básicamente tiene 2 ramas que a día de hoy se siguen manejando. Una es el derecho tributario material, que digamos, estudia todas las instituciones propias de la obligación tributaria, es decir, la génesis del tributo en buena cuenta, y que claro que en los últimos años ha sido criticada porque nuestro código está enfocado solamente sobre el efecto jurídico de la norma tributaria, es decir, solamente nuestro código tributario se ocupa no del supuesto derecho, sino de la consecuencia jurídica que viene a ser la obligación tributaria. Entonces, nuestro código, en buena cuenta, si ustedes leen el libro 1, dice obligación tributaria, cuando lo razonable o lo lógico debería ser que hable más bien de norma tributaria, porque la norma tributaria tiene los 2 elementos como cualquier norma jurídica, el supuesto derecho y la consecuencia jurídica. Este es el derecho tributario, digamos, material, el derecho tributario sustantivo, que se encarga básicamente del estudio de la norma jurídica tributaria. Todo lo que está alrededor de la norma jurídica tributaria, que lógicamente tiene un origen constitucional, ¿no es cierto? Toda la génesis del tributo y de la norma jurídica tributaria se respalda en el artículo 74 de la Constitución: el principio de reserva de ley, el principio de capacidad contributiva, el principio de no confiscatoriedad y el principio en general de respeto a los derechos fundamentales. Entonces, este es, digamos, el primer esquema conceptual que ustedes tienen que en principio tener claro para entender un poco los esquemas dogmáticos o conceptuales del derecho tributario. Y la segunda rama del derecho tributario, también importante, tan importante como la primera, es el derecho tributario formal o derecho tributario administrativo, que al derecho tributario formal básicamente se ocupa, en este caso, de estudiar las relaciones entre digamos, la administración y los administrados, un poco, digamos, todos los procedimientos tributarios que el Estado usa para hacer efectivo el cobro del tributo. Digamos, tradicionalmente este es el enfoque alemán del derecho tributario. El primer autor que habló de esta división es Albert Hennig. El segundo impuesto de importancia es el impuesto a la renta.
Y en el impuesto a la renta es donde en los últimos años, desde 2001 a esta parte, ha habido una clara influencia de la legislación americana. Legislación americana que se ha ido pues introduciendo con distintas reformas, porque saben ustedes que en el impuesto a la renta, y si no lo saben se lo voy a comentar, en el impuesto a la renta todos los años, al 31 de diciembre de cada ejercicio, el Estado, a través del Congreso, hace siempre modificaciones, hace enmiendas a la ley del impuesto a la renta. Y en estas enmiendas, como les digo, que vienen a partir del 2001 hasta el 2009, pues hay una clara influencia justamente de las instituciones americanas en el ámbito del impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, digamos, ¿qué base conceptual tiene? El impuesto a la renta, y de repente van a disculpar la forma de repente a veces grotesca como me expreso, es una copia casi textual de la ley del impuesto a las ganancias argentino. Hemos copiado hasta las categorías de renta, hemos copiado digamos, palabras que aquí ni siquiera conocemos y que están metidas en esta ley del impuesto a la renta. Por ejemplo, hay una palabra que dice recuperación de capital invertido. Y uno cuando lee eso no es sino simplemente acreditar cuánto me costó un bien. Y ese concepto en el Perú se llama costo computable. Pero como nos hemos copiado la ley argentina textualmente, hemos copiado hasta esa institución que no existe aquí en el Perú. Entonces, en el caso del impuesto a la renta, que es el segundo impuesto en importancia, la base, si se puede llamar conceptual, está en Argentina. Y sobre la ley argentina, que se ha traspolado aquí a Perú, hemos hecho en los últimos años modificaciones y enmiendas de tipo, digamos, de tipo anglosajón. Básicamente normas americanas que voy a explicar en unos minutos. Entonces, decididamente, digamos, basta para un poco comprender un poco el esquema del derecho tributario, hablar de estos dos impuestos. A partir digamos, de entender que el Código Tributario tiene una base germánica, que nuestro impuesto a valor agregado tiene un origen francés y que nuestra ley de impuesto a la renta tiene un origen argentino, y sobre esa base se van introduciendo instituciones americanas, no en el código, tampoco en la ley del impuesto a valor agregado, más bien sí en el impuesto a la renta. Entonces, antes de entrar un poco a explicarles ya alguna influencia concreta del ordenamiento americano, quería explicarles por qué en el mundo básicamente hay dos tipos de sistemas fiscales y dónde estamos nosotros. En Europa se privilegian los impuestos denominados los impuestos directos, es decir, aquellos impuestos que gravan básicamente una riqueza de tipo subjetiva, ¿no es cierto? Es decir, quien tiene más propiedad debe tributar más impuestos a la propiedad, quien tiene más renta debe tributar más impuestos a la renta. Y adicionalmente en Europa se dice impuestos complementarios a los impuestos directos, está el impuesto a valor agregado, que es un impuesto indirecto, que no es mucho no es un impuesto que sea muy bien acogido, tanto a nivel mundial, el impuesto a valor agregado. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado tiene una falla de origen, que es difícil combatir, que es la siguiente. Y ustedes lo pueden percibir, es muy fácil de explicar esta idea. Cuando ustedes compran esta botella de agua, pagan IGB. Todos estamos pagando IGB cuando compramos esta botella de agua, ¿no? Y todos pagan exactamente la misma carga tributaria. De repente aquí en la mesa todos tenemos distintos niveles de capacidades contributivas y capacidades de riqueza, pero si los cuatro compramos un agua, los cuatro vamos a pagar el mismo impuesto. Entonces el IGB es un impuesto en realidad ciego, que no mide capacidades contributivas reales, o sea, no mide la verdadera capacidad contributiva del sujeto que va a pagar el IGB. Es un impuesto ciego. No hay manera de subjetivizar, en este caso, la capacidad contributiva en el caso del IGB. Entonces, en Europa se dice, bueno, ¿de dónde debemos sacar los impuestos? Debemos sacarlos de aquellos impuestos que hagan que la tributación sea más justa y equitativa. Y esos impuestos tienen que ser la renta y la propiedad, no el impuesto a valor agregado, es decir, los impuestos al consumo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que en Europa se organizan los impuestos sobre la base de los impuestos directos
y complementariamente el impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado. Y en Estados Unidos, que es el modelo con el cual vamos a conversar unos minutos, en Estados Unidos solo existen impuestos a la propiedad, que es un impuesto estatal, y el impuesto a la renta, que es un impuesto federal. Es decir, en Estados Unidos no hay impuestos al consumo, simplemente existen impuestos directos, porque los americanos se niegan a aplicar los impuestos al consumo en la medida que, desde el punto de vista de la justicia tributaria, no se puede medir el nivel de riqueza de las personas que consumen determinados bienes y servicios. Entonces, en términos de equidad, el sistema americano es superior al sistema europeo en el tema de equidad tributaria. ¿Ok? En Latinoamérica, fíjense ustedes, les he hablado del modelo europeo, el modelo americano, y ¿qué realidad tenemos en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos una realidad curiosamente contraria a la europea. Contraria a la europea y en el más estricto sentido de lo que estoy mencionando, porque en Latinoamérica en general el impuesto más importante es el impuesto al valor agregado, o sea, el IGB. Casi el 50 al 60% de la recaudación, aquí en Perú, por ejemplo, el índice de recaudación de IGB es, el índice, perdón, de presión tributaria se basa básicamente en la recaudación de IGB, o sea, un impuesto que por su naturaleza tiene visos de injusticia, porque no se puede medir la riqueza de cada persona. Y el segundo impuesto de importancia es el impuesto a la renta, pero es un impuesto casi yo diría complementario, lo contrario a lo que sucede en Europa. En Europa los impuestos directos, el impuesto a la renta es el impuesto más importante y el IGB es un impuesto complementario. En Latinoamérica sucede lo contrario. Y la razón es muy simple. Ustedes dirán, ¿y por qué sucede esto? La razón es muy simple y tiene que ver básicamente con la capacidad de las administraciones tributarias de administrar correctamente los impuestos directos. ¿Okay? Es decir, para tener un sistema tributario equitativo, el Estado tiene que estar en capacidad de medir la riqueza de todas las personas con carácter individual. ¿Cuánto realmente está generando cada individuo de renta y sobre esa base cobrarlo? ¿O cuánto de propiedad tiene ese individuo? Y esa capacidad del Estado para estar midiendo la capacidad de todos sus ciudadanos va de la mano directa con una economía formal. Entonces, en economías informales, que son las economías básicamente latinoamericanas, es difícil implementar un sistema fiscal en el que prevalezcan los impuestos directos. Entonces, decía que en Latinoamérica el impuesto más importante es el impuesto al valor agregado y complementariamente viene el impuesto a la renta. ¿Okay? Ese es el contexto en el que nos movemos. Entonces, en ese sentido, en los últimos años, dado que el impuesto a la renta en nuestro país es un impuesto que en términos de recaudación no es muy importante, se han introducido algunas normas definitivamente de origen americano en un texto de la ley del impuesto a la renta que tiene, como les mencionó, origen argentino. Y yo me voy a dedicar, solamente para que vean ustedes la forma improvisada y lamentable como se transforman instituciones americanas en esta ley del impuesto a la renta. Les voy a poner solamente dos ejemplos para que vean ustedes cómo es que, digamos, instituciones que pueden ser muy útiles en el derecho americano terminan siendo traspoladas sin ningún sentido crítico, sin ningún análisis de nuestra realidad. Es decir, simplemente se copian normas que incluso terminan perjudicando al propio Estado. ¿Okay? Vamos a ver. A ver, el primer ejemplo es un caso sencillo que tiene que ver con la distinción de regalías en los casos de los software, que nos voy a explicar con un ejemplo práctico, porque todos ahorita estamos familiarizados con el tema este de los software. Cuando ustedes descargan un disco de internet o un libro de internet, ¿no es cierto? Descargan un libro de internet. La pregunta es, el usuario que paga por esa descarga, ¿qué está pagando? ¿Está pagando una regalía? Porque está adquiriendo la licencia de uso de una propiedad intelectual, que en este caso es o el disco, o la obra, o el libro correspondiente, o lo que está haciendo cuando uno descarga, pero van a decir, bueno,
no solo que paguen impuesto a la renta sobre esta ganancia recalculada, sino se le ocurrió decir que paguen también IGB. Y eso demuestra una total ignorancia respecto al manejo del impuesto general a las ventas. Porque fíjense ustedes, en este tema del impuesto general a las ventas, el impuesto general a las ventas, el IGB, se paga normalmente, o se paga, y eso dice nuestra ley, se paga el IGB sobre el precio que las personas han convenido en la transacción. En Europa se tiene claro, y en nuestra ley está expresado así, que el IGB se paga sobre el valor convenido en el contrato. Fíjense ustedes, o sea, la base imponible del IGB es el precio fijado en el contrato. Entonces, ¿cómo es que el recálculo de una ganancia, ¿no es cierto?, de una empresa, puede modificar el pacto de las partes? Ese pacto de las partes, que además, para efectos de la ley del IGB, es válido para calcular el impuesto general a las ventas. Es decir, lo que hemos hecho es traspolar una institución del derecho americano, y hemos dicho que esa institución del derecho americano tiene efectos también en una institución europea, que es el IGB, y hemos generado un Frankenstein tributario que no quiero entrar en los detalles, pero que genera numerosos problemas. Esta norma de precio de transferencia, aplicado al ámbito del IGB, genera problemas, violaciones de la reserva de ley, violaciones digamos, del uso del crédito fiscal, en fin, una serie, digamos, de atropellos que no viene al caso comentarles en este momento. Pero sí lo que quisiera que ustedes, digamos, interioricen o por lo menos aprecien es que las instituciones del derecho americano, sin duda, en el ámbito tributario son muy útiles. Hay algunas instituciones americanas, el tema del precio de transferencia, el tema de la subcapitalización, el tema de los paraísos fiscales, toda esa legislación que en buena cuenta protege la base tributaria de los estados, sin duda son instituciones útiles, pero esas instituciones no se pueden transcribirlas sin ningún sentido crítico y mezclar las cosas, digamos, instituciones de derecho americano a instituciones de derecho europeo que están expresadas aquí en nuestro país sin ningún sentido crítico y sin ningún sentido de la aplicación en la realidad nacional. O sea, en el ámbito tributario, de hecho hay cosas muy loables. Yo creo que, digamos, nos sentimos nosotros como profesionales y como estudiosos del derecho lo suficientemente preparados, ¿no es cierto?, para poder proponer ideas originales, pero siempre basados, lógicamente, en el estudio de instituciones de derecho comparado. Eso es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Tampoco se trata aquí de negar, o comparar cuán mejor es el derecho tributario americano respecto al derecho tributario continental. Lo que se trata es de tener información, en mi opinión, información de ambos ordenamientos y al final generar instituciones adecuadas a nuestra realidad. Y quisiera con esto terminar poniéndoles un ejemplo. En el Perú es el único país que existe una institución que está generando excelentes resultados al Estado y que no hemos copiado en ningún sitio. Es una institución criolla, peruana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Y esta institución ha sido simplemente el fruto básicamente del ingenio de profesionales peruanos que al final han generado una norma interesante en el ámbito del derecho tributario. Y básicamente lo que quería explicarles acá es, fíjense ustedes cómo esta institución original del derecho tributario peruano genera diversas consecuencias que son loables mencionarles. Voy a tomar solamente 2 minutos para explicarles esto. Tradicionalmente, como les decía, el impuesto más importante es el IGB. ¿Y el IGB a quién se le cobra? El IGB se le cobra normalmente al que hace la transacción de venta, es decir, el vendedor o el prestador del servicio. Eso es lo que dice nuestra ley. Entonces, ¿el Estado dónde va a recaudar el impuesto general a las ventas? Al que efectúa la venta, lo que nuestra ley llama proveedor. ¿Okay? ¿Qué se le ocurrió a nuestros, en este caso, legisladores en el año 2003? Dijeron, ¿pero por qué del proveedor? ¿Por qué no recaudamos también del comprador? O sea, el cliente que está pagando IGB, o sea, nosotros. ¿Por qué no decimos que el IGB lo pague directamente el que está comprando?
o alternativamente, mejor que el cliente, fíjense ustedes, esta institución es bien interesante, el cliente no le pague directamente, si digamos esta botella vale 119, dijo el legislador en el año 2002, que no le pague 119 al proveedor, que le pague 100, y los 19 que lo deposite en una cuenta del Banco de la Nación a nombre del proveedor. Fíjense ustedes, qué interesante esta idea, porque en el fondo lo que está diciendo, lo que se ha ideado es mecanismos alternativos para cobrar el IGB. Ya no le cobramos al proveedor, sino generamos una cuenta en el Banco de la Nación donde se deposita parte del precio de una venta o de un servicio, y ese dinero ¿para qué sirve? Sirve solamente para pagar impuestos. O sea, en el Perú hemos generado, a pesar de que en el derecho tributario no existen derechos reales, hemos generado un derecho real de garantía. En el Perú existe un derecho real de garantía regulado por resolución de superintendencia, pero al final, claro, eso es un atropello a la reserva de ley y de repente a los números clausus que existen en el Código Civil respecto a los derechos reales. Pero en el derecho tributario peruano, aun cuando en la Ley General Tributaria o el Código Tributario no existen derechos reales de garantía para garantizar el cobro del crédito tributario, pues ahí sí hay un derecho real, que es este que les estoy mencionando. Pero nadie se ocupa de analizar este tipo de instituciones, de decir, oye, mira, en el derecho tributario hay una institución peruana que está generando excelentes resultados. ¿Y por qué excelentes resultados? Porque al proveedor, para depositarle una parte del precio de la compraventa en una cuenta del Banco de la Nación, es el proveedor que tiene que tener. Tiene que tener RUC. Y si tiene que tener RUC, ¿qué tiene que hacer? Tiene que inscribirse ante SUNAT. Tiene que formalizarse. Tenemos que identificarlo. Y eso para nosotros es una arma muy importante como Estado, porque saben ustedes que la economía en nuestro país, la economía formal, pero la economía informal en nuestro país alcanza casi el 60%, ¿no es cierto? Frente a la economía chilena, que apenas tiene 5% de informalidad. Entonces, de hecho, este tipo fíjense ustedes, esta institución netamente peruana, de hecho va a ser seguramente copiada en otros países, no tiene ningún antecedente ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Es una institución peruana, que en el fondo implica, es un derecho real de garantía de carácter tributario. ¿Y quién lo ha pensado? Los peruanos. O sea, lo que trato simplemente de decir es que uno debe conocer las instituciones de derecho comparado, debe estudiarlas, pero debe aplicarlas con sentido crítico. No simplemente extrapolarlas y generar Frankenstein tributarios que al final no se entienden. ¿No es cierto? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Walker Villanueva por su exposición, y no sé si es que alguno de ustedes del auditorio tiene alguna pregunta que formular. ¿Alguno? A continuación, pasaremos a realizar un breve debate, teniendo como partes al doctor Leiser León Icali y al doctor Rómulo Morales Servias. Y es prácticamente imposible omitir la presentación de esos dos profesores, ¿no? De profesores investigadores. Pues bien, comenzaremos con el doctor Leiser León Icali. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho Civil por la Escuela Superior de Santa Ana de Estudio Universitario y de Perfeccionamiento de Pizza, estadía de investigación en el Instituto Max Planck, estadía de investigación en la Universidad de Hamburgo, diplomado en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad Complutense de Madrid, una estadía de investigación en la Universidad de Génova, estadía de investigación en la Universidad del Estudi de Perugia, y un diplomado en Lengua y Cultura Italianas por la Universidad Per Stranieri de Perugia. Asimismo, se ha desempeñado como profesor de Derecho Civil en materias de acto jurídico, obligaciones y responsabilidad civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se ha desempeñado como profesor de Derecho Civil en la Escuela de Graduados de la Universidad San Martín de Porres. También como profesor de Derecho Civil en el área de obligaciones en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Lima. Profesor de Nuevos Enfoques Teóricos de la Función Jurisdiccional en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Derecho Civil, Acto Jurídico, y
nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Derecho Privado Comparado en la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional de Piura y profesor honorario de la Universidad Particular de Chiclayo. Asimismo, cuenta con una serie de publicaciones muy importantes en nuestro medio, que actualmente se desempeña como abogado del Estudio Ferrero, para quien pido un fuerte aplauso. Pues bien, siendo este un debate, pasaré ahora a mencionar la hoja de vida del doctor Rómulo Morales Celis. Será breve. Es doctorando en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene unos estudios de especialización en Derecho y en Responsabilidad Civil por la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza. Magíster en Derecho de los Contratos por la Universidad del Estudio de Roma Tor Vergata. Graduado por la Universidad de Lima. Y tiene experiencia profesional siendo abogado asociado del estudio Yona y Bustamante, abogado de la Gerencia de Asesoría Legal del Registro Predial, abogado de la Gerencia Legal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, y se ha desempeñado asimismo como profesor en la Facultad de Derecho y en la Maestría de Derecho Convención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos ha enseñado la materia de contratos aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de Piura en el curso de Derecho de los Contratos y de la maestría en el Derecho Civil y Comercial. En verdad también tiene una hoja de vida bastante grande, muy buena, pero bueno, en este momento pido un fuerte aplauso entonces para el doctor Rómulo Morales. Inevitable sentirnos identificados con el mensaje que ha transmitido Walker Villanueva. En este seminario no se ha hecho para destacar lo que de negativo tenga la circulación de los modelos estadounidenses. Este seminario se ha organizado para verificar en áreas distintas del derecho cómo tiene razón Rodolfo Sacco cuando postula que los modelos circulan por imposición o por admiración. Nuestro país lamentablemente tiene una tradición de imitación de modelos jurídicos en forma incoherente, en forma precipitada, en forma no planificada. Eric Agostini, en Francia, dice por eso que en lugar de hablar de imitación jurídica o en lugar de hablar de trasplantes jurídicos, como dice Alan Watson, es preferible hablar de importación cuando la operación desarrollada por un legislador nacional se limita simplemente a tomar la norma extranjera y sin mayor análisis incorporarla, insertarla al ordenamiento. El resultado de una importación normativa es, esto sí está comprobado, las más de las veces catastrófico cuando el terreno al cual la norma jurídica va a ser incorporada no está preparado para ello. Walker nos ha hablado de dos aspectos en los cuales la imitación ha sido en un caso positiva, en el otro criticable, cuestionable, y luego nos ha hablado también de algo muy valioso, que es las posibilidades que tiene el ordenamiento nacional de encontrar sus propias soluciones. A lo que tenemos que limitarnos es a formular algunas preguntas más que hacer un debate, porque obviamente por temas de especialidad no estamos en condiciones de objetar o cuestionar las afirmaciones de nuestro colega y amigo. Walker es una persona que tiene lo conozco muchos años, es una persona que tiene una formación civilista admirable, y es una persona preocupada por darle al derecho tributario, esto es lo destacable, esa base teórica, ese carácter universitario que en el Perú se hace extrañar muchas veces. Yo quisiera preguntarle a él cuál es su opinión como experto en derecho tributario sobre las implicancias que tendrá para nuestro país el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el plano tributario.
Bueno, a ver, en el tema, digamos, de los tratados internacionales, también es importante destacar que la tradición americana, en el tema de los tratados internacionales, indica que, en principio, antes de responder concretamente a la pregunta, en el caso, digamos, de los tratados, tanto los tratados que tienen que ver con el libre comercio o los tratados que tienen que ver con la prevención de la doble imposición, que dos sujetos no tributen en dos estados, en el ámbito americano los tratados tienen rango legal y los americanos pueden efectivamente al suscribir un tratado no necesariamente están comprometidos con el conocido pacta sunt servanda nuestro. Y a pesar, digamos, y tiene rango legal, y es posible que una norma netamente interna, americana, contradiga lo comprometido a través de un tratado. Esto definitivamente es una diferencia abismal con el ordenamiento continental, porque los tratados, al margen que no tengan ese rango constitucional aquí en el Perú, los tratados definitivamente no pueden ser, en este caso, vulnerados por una norma de derecho interno en nuestro país. Pues bien, dicho esto, para que vean ustedes los matices distintos, ¿no es cierto? Es decir, que con el Tratado de Libre Comercio el Perú se compromete y se compromete a respetarlo bajo la Convención de Viena, donde se tiene que respetar el pacta sunt servanda, pero Estados Unidos, que es la contraparte, no necesariamente. Los Estados Unidos podría expedir una norma interna y contradecir los términos del tratado, porque tienen una lógica distinta. Y de hecho hay ejemplos, no en el caso de los TLC, pero hay ejemplos en los convenios de doble imposición, que es un tratado internacional, ejemplos de la realidad americana en la que se han expedido normas americanas que contradicen el contenido de los tratados, ¿no? Y que hay toda una doctrina del Override Treaty. El Override, que es en buena cuenta sobreescribir en la ley interna un tratado, es decir, lo contrario a lo que no dice en un tratado. Pues bien, a ver, en el tema del TLC, lo primero que habría que decir, básicamente lo que se legisla son básicamente dos cosas. Uno es la liberación de los derechos de importación. Y con eso, digamos, no se ha dado una resignación de la recaudación tributaria en Perú, porque sepan ustedes ahora que el arancel, o sea, cuando uno importa bienes, la tasa impositiva del arancel al día de hoy es casi cero de todas las partidas. Entonces, cuando se suscribe un TLC, la principal objeción que hacen, digamos, los críticos al TLC es decir, oye, pero ¿cómo vas a desproteger nuestra industria? Ya está desprotegido, ese es el tema. O sea, no es que el tratado lo desproteja, lo desprotege la política arancelaria de nuestro gobierno. El gobierno, en los últimos 10 años, ha establecido que la tasa de derechos arancelarios es cero. Entonces, cuando celebramos TLCs, no estamos desprotegiendo algo que ya está desprotegido por mandato de la propia legislación local. Eso como primer punto. Y el objeto del TLC, básicamente en el tema tributario, ¿qué es? Atacar fundamentalmente la remoción de los derechos arancelarios. ¿Ok? Es decir, bueno, hay libre comercio. Y si hay libre comercio, no hay derechos arancelarios. Y un segundo punto que es más sensible es el tema de la negociación de las denominadas barreras pararancelarias. Es decir, ok, el mercado peruano es un mercado al día de hoy abierto internacionalmente y yo no sé, me parece que en este caso de manera peligrosa, pero así estamos, ese es el marco en el cual nos movemos. En el tema de las barreras pararancelarias, básicamente lo que se dice, ok, estás liberado del pago de tributos, pero adicionalmente, ¿qué otro tipo, digamos, de trámites administrativos el Estado exige para importar? ¿No es cierto? Por ejemplo, para exportar nuestros espárragos, probablemente Norteamérica exija ciertos requisitos fitosanitarios, de salubridad, que el exportador peruano tiene que cumplir para ingresar ese producto a Norteamérica. Entonces, más allá del tema del pago de tributos, lo importante en los TLC es que se remueven esas barreras pararancelarias, de modo tal que
esos trámites administrativos, autorizaciones del Ministerio de Salud, autorizaciones del Ministerio de Agricultura, que no son pago de tributos, pero que sí son, digamos, pago de tiempo, porque hay que tramitarlas y probablemente uno no debe tener ese tipo de autorización. Bueno, entonces el TLC básicamente apunta a eso, a remover ese tipo de, digamos, de barreras para arancelarias. Y entonces, en la pregunta ya de, digamos, del juicio axiológico, de si el TLC es bueno o malo, yo la verdad es que no sabía que responder el TLC, con toda sinceridad, pero creo que en el caso, digamos, del TLC hay industrias sensibles, o sectores económicos sensibles. Uno de ellos es el tema de los productos farmacéuticos, donde Perú, entiendo, ha negociado mal el tema, porque hay una imposición americana en ese tema de los productos farmacéuticos, y también digamos, la protección que reclaman los productos agrícolas en el Perú. Sabemos, ¿no es cierto?, que a pesar de que Estados Unidos proclama ante el mundo que tiene una economía liberal, digamos, la actividad agrícola en Estados Unidos está absolutamente protegida, con barreras arancelarias y arancelarias. Entonces, es un país donde, digamos, el discurso filosófico del tema económico es liberal, pero en la práctica hay actividades económicas como la agrícola que están absolutamente protegidas. Lo mismo sucede también en Europa, ¿no? que la actividad agrícola tiene protecciones arancelarias y pararancelarias. Entonces, yo te diría, Lester, que en el tema del TLC, los resultados, digamos, yo creo que aquí, nuevamente, la implementación del TLC sin un adecuado, digamos, amoldamiento a nuestra realidad, puede efectivamente generar problemas de asimetría, ¿no? Es decir, puede efectivamente traer abajo nuestra actividad agrícola, nuestra actividad agroexportadora, si es que nuestra actividad agroexportadora no está en condiciones de competir, porque al final ese es el tema de fondo. O sea, se abre un mercado grande, pero siempre y cuando tengas competitividad. Y la competitividad pasa por qué? Pasa básicamente no por tener más dinero, sino por tener gente más capacitada. Ese es el tema entonces de fondo. Muchas gracias a Walter. El día de mañana Rómulo Morales va a tener a su cargo la ponencia central en materia de derecho civil, pero seguramente tendrá algún comentario o alguna pregunta que hacer a Walter. Bueno, agradezco la invitación de ProIure y también del profesor Alex, que ha estado liderando este evento. Un poco, solamente decir una idea que pensaba decirla mañana, pero yo creo que un poco, por lo menos en el plano de la influencia del derecho norteamericano en la praxis jurídica en el Perú, yo creo que parte mucho de la actividad profesional. Quienes trabajamos en estudios de abogados, es claro que la propia organización de un estudio de abogados es una organización norteamericana. Y esa manera de trabajar de manera profesional en el mundo jurídico, pues a muchos abogados les hace pensar, ¿no?, como un norteamericano, ¿no? Es por lo menos paradójico, ¿no?, que la mayor parte de abogados cuando van de vacaciones se van a los Estados Unidos, ¿no? Para nada piensan irse a Europa ni a Sudamérica, ¿no? Y el comentario que hacía Walker sobre este funcionario de la SUNAT que propuso una doctrina y normativa estadounidense y que fue tomada de inmediato, ¿no?, como una novedad por la administración tributaria, pues es una muestra clara de ello, ¿no? Es decir, las normativas muchas veces nacen, a veces de prácticamente una cultura que uno vive todos los días, ¿no? Uno de manera inconsciente hace lo que hace en su vida diaria, ¿no? Ahora, eso como una primera anécdota. Otra segunda anécdota, a propósito del ámbito tributario, es el tema de la detracción. Y un poco le preguntaba, le hice una pregunta a Walker, porque temo, no sé si esto tiene influencia norteamericana o europea, esto del tema del ITF, la detracción tributaria, que ya directamente afecta
planteado a lo largo de los años y han sido expuestos y resueltos por el Civil Law y el Common Law, a veces de manera convergente, a veces de manera divergente. Y es esto algo que me parece fundamental y algo a tratar. O sea, básicamente la idea para entender por qué esta diversidad o convergencia nos puede ser de utilidad, creo que también es recordar un poco las ideas de Sacco, a quien ya Ley se la ha recordado. O sea, Sacco, en un texto que a mí me parece fundamental, que es Diversity and Uniformity in the Law, del año 2001, sostiene que no es conveniente una uniformización total del derecho, básicamente porque la idea de que los sistemas jurídicos, al diferir, van a permitir que a un problema dado, varios sistemas puedan plantearle una solución concreta, innovadora, y que esta facilita a su vez encontrar no solo una solución, sino una solución eficiente para un país. O sea, volviendo también sobre la base de lo que ya en el año 97 o 98 planteaba Mattei sobre el Comparative Law and Economics. Estas dos ideas me parecen también presupuesto básico para lo que voy a decir. Respecto al primer problema, el problema de cómo asegurar un testador de que estos bienes que van a ser materia de su sucesión o que quieren asegurar la manutención o seguridad económica de una persona, irónicamente habrá que irnos muy atrás en el tiempo, nos tenemos que ir a Roma. O sea, en Roma, cuando un sujeto quería testar, solamente tenía 2 momentos a lo largo del año para hacerlo. O sea, uno no podía testar en el momento que se le pegue su regalada gana, tenía que esperar a que los comizi curiati se reunieran para poder hacer su testamento. En cualquier otro momento, el testamento sería irremediablemente nulo. A colación de ello, precisamente por esta situación y porque tenían mucho miedo de que la muerte los adquiriese o los encontrase en algún momento, generaron una institución peculiar, que es un testamento especial, que es el testamento per aes ad liber. Este testamento que tenía de peculiar o interesante, que hacía de que un sujeto transmitiese in toto su patrimonio jurídico para que otro sujeto, que lo adquiría por este acto, pudiese disponerlo de la manera que se le había ordenado el transferente. Estas órdenes se le entregaban por un documento físico que se llamaba nuncupatio, que después devendrá en lo que es el verdadero testamento nuncupativo y no el testamento nuncupativo que tenemos nosotros hoy. Lo curioso, bien interesante para mí por lo menos, es de que esta figura, este sujeto, que era el adquirente de la masa hereditaria total, para el mundo del civil law se convirtió a lo largo de los años en una figura que para nosotros es muy conocida, la figura del albacea. Porque el albacea será un sujeto que habrá de respetar la voluntad del testador y hará lo que ahí se ha indicado. Pero, aunque ustedes no lo pudiesen imaginar, en el mundo del common law, este sujeto, este individuo que recibía estas órdenes, se convirtió en otro sujeto, más interesante aún, en la contraparte de un fideicomiso. El fideicomiso nace dentro del mundo anglosajón precisamente en base a este testamento, en base a una figura sucesoria, no en base a una figura mercantil, comercial, bancaria, no, para un simple e inocente testamento. ¿Por qué? Porque la necesidad del caso concreto así lo disponía, así se requería. Otro tema que me parece igual o más interesante es el segundo problema del cual yo les hago mención. Esta transferencia sucesoria de las empresas familiares me parece tan o más sugerente por un asunto adicional. Porque a pesar de que el mundo anglosajón se ha nutrido total y absolutamente de las enseñanzas del derecho romano, él ha aprendido y ha percibido una serie de inconvenientes que nosotros por alguna razón no lo hemos hecho. A diferencia de lo que muchos pueden pensar y de lo que a veces se enseña, y tal vez lo que a veces difiere o mal nos enseñan las películas y series norteamericanas, que siempre se suele decir el testador norteamericano puede hacer lo que le venga en gana, puede dejarle sus bienes a un gato, a un perro, a lo que fuese. Eso en realidad es falso, no se puede hacer eso. Lo que se hace en realidad es constituir, sea un fideicomiso, sea una fundación, que serán los titulares del patrimonio y serán ellos los que disponen a favor del animal, en el caso concreto. Si además tomamos en cuenta esto, a lo anterior, vamos a ver de que en el caso norteamericano, por lo menos, la preocupación es dar la mayor cantidad de supuestos para aplicar o para
facilitar a que un individuo haga lo que mejor le parezca con sus bienes, esta idea tan liberal de su institución jurídica. A mí también me parece interesante, y volviendo sobre el punto, es de que a pesar de que uno considera de que el testador norteamericano puede hacer lo que le venga en gana, el otro ejemplo puntual es el tema del videotestamento, que muchos de nosotros hemos visto, y también es para, lamentablemente, tirarles un poco la imaginación. En realidad el videotestamento es nulo en el sistema norteamericano, no es válido. Y la única posibilidad de que un video sea testamento y sea válido es de que se haya adjuntado con un documento escrito y que haya cumplido con las formalidades de fondo de un testamento. Si es que así no fuese, eso no vale como testamento. Lo interesante es de que esta búsqueda constante de los norteamericanos para tal vez facilitar o tal vez llevado por esta cultura del espectáculo de la cual muchos de nuestros profesores aluden constantemente, es de que se ha generado, o se generó ya hace unos 30 años aproximadamente, una tendencia a la evolución o al desarrollo del mundo del derecho sucesorio, por lo menos en el mundo anglosajón, de manera muy marcada. O sea, el texto tal vez fundamental para entender esto es un texto de 1980, que es del profesor John Langley, profesor de la Universidad de Yale. Ahí sostiene cómo ciertas figuras que para nosotros son eminentemente mercantiles o de naturaleza civil pueden construirse como alternativas al testamento, como una alternativa a generar una transferencia, como sería, igual como hay mecanismos para tributarios y para fiscalidad, también hay mecanismos para sucesorios. O sea, mecanismos en los cuales cumplen funciones semejantes a la sucesión, pero sin estar sometidos a las restricciones propias del derecho de sucesión. Esta evolución, esta generación de soluciones en el mundo anglosajón se generó a través de tres figuras interesantes. Una, el fideicomiso, por evidentes razones. Otra, la cuenta corriente, también en términos bastante sencillos. Y en otra es simplemente un contrato a favor tercero, cuyo beneficiario va a ser un heredero legatario, por llamarlo así, en algún sentido amplio, que simplemente adquirirá los beneficios sometiéndolo a la condición suspensiva de la muerte o a otro evento que decida así el transferente. Así logramos dos cosas: evadimos las normas sucesorias que me limitan o me restringen ciertos actos de disposición, y a la larga también constituyo o logro lo que yo deseaba. Esta idea de Langley, ya del año 80, ha tenido un importante eco también, pero yo creo más que un trasplante, yo creo que ha sido también otra idea de convergencia. Es en el año 94 en el mundo europeo continental. En el año 94 la Comunidad Europea ordenó a todos sus asociados de que tuviesen el trabajo y la investigación de por medio para levantar ciertas limitaciones sucesorias, societarias y tributarias a la transferencia de las empresas, especialmente las empresas familiares, porque habían obtenido cifras de que la mayor parte del patrimonio que se movía en un país, por ejemplo, pondré el caso italiano, casi el 60% del Producto Bruto Interno italiano se mueve por empresas familiares. Estamos hablando de una cantidad de dinero significativa. Además se comprobó de que de ese 60% de Producto Bruto Interno, aproximadamente 45 a 50% también, además, eran los que daban puestos de trabajo en Italia. También estamos hablando de algo importante. Y aquí vienen las cifras tal vez preocupantes. Se encontró de que aproximadamente el 80% de estas empresas, en los próximos 15 años, van a tener problemas sucesorios. Y de ese grupo, aproximadamente el 60% no superarán el problema sucesorio. Por lo tanto, serán liquidadas. Con esta preocupación es que la Comunidad Europea ordenó levantar estas limitaciones. Pero a diferencia de un país en que se piensa la modificación, como es en Europa, en el Perú, por ejemplo, se ha querido generar la solución europea de una manera automática. Hace ya aproximadamente 3 años se publicó un artículo en una revista de estudiantes de la Universidad Católica, que es la revista Ius et Veritas. Se publicó un artículo del profesor Luis Pizarro Aranguren, en el cual se sostenía la transferencia precisamente sucesoria de las empresas a través de un fenómeno que se llama protocolo familiar. Lamentablemente hay que destacar que el protocolo familiar
por lo menos en varias de sus cláusulas, lamentablemente lo dejaremos a otros analizar, son nulas. ¿Y por qué son nulas? Porque violan las normas sucesorias. Violan normas sucesorias como el artículo 723, que uno no puede condicionar a sus herederos forzosos la percepción de su herencia. O son nulas porque violan otro artículo, por ejemplo el artículo 830, que es la norma sobre colación. O, más interesante aún, son normas que violan normas sucesorias porque son pactos sucesorios. Algo por lo más interesante. Pero en el Perú no se ha dicho pido. O sea, es más, ya estamos hablando de una institución que ya se está consolidando. Tan es cierto eso que yo, por lo menos, puedo hablar de mi experiencia profesional de que ya se están realizando estas conductas. Ya se están realizando pactos, protocolos familiares. Es más, a un nivel interesante, por lo menos a nivel de la televisión nacional, hace aproximadamente 1 año y medio, ya se transmitió en un programa de Canal 8 cómo hacer esta transferencia. Y es más, lo interesante es de que el Perú ya está exportando a nuestros especialistas de estas transferencias sucesorias a otros países. En el programa que yo les comento se indicaba de que estos especialistas iban a Chile y a Ecuador para hacer estas transferencias. Y la pregunta es, ¿sabrán ellos de que estas normas que ellos están tratando de trasplantar a nuestros países violan normas sucesorias? Yo creo que no. Y volviendo a esta idea del año 94 de la Comunidad Europea, ¿saben cuántos años se demoró Italia para hacer la reforma que les pidió la Comunidad Europea? Se murió 11 años en hacer la modificación. De esos 11 años, aproximadamente 7 hubo una conformación de una agrupación de especialistas que estudiaron cómo debía viabilizarse ello y cómo debían ser las normas. Solamente después de esos 7 años de trabajo se publicó la modificación al Código Civil italiano, que incluyó todo un capítulo sobre los denominados pactos de familia. Otra prueba de la sapiencia, por lo menos de cómo se trasplanta una figura que no es connacional a un país, es por ejemplo la negativa italiana hasta el día de hoy de admitir el fideicomiso. El fideicomiso hoy no es admitido en Italia. ¿Por qué? Porque se considera de que viola la legítima o que tiene mecanismos que son potencialmente un pacto sucesorio. Eso es algo interesante que tampoco se toma en consideración. En nuestro país se ha discutido si el dominio fiduciario es un derecho real o no, que es una discusión de institución jurídica, no es una discusión sobre el problema de fondo. Y creo que en realidad eso debió haberse planteado en su momento. Todos estos esfuerzos, todos estos trabajos que se van evolucionando, se van desarrollando en nuestros países, creo que merecerían un mayor estudio, que merecerían por lo menos preocuparnos si es que se debe copiar o no. Yo recuerdo mucho, y lo puedo decir en este foro, por lo menos, por ejemplo, de Lucho Pizarro, ¿qué puedo decir? Lucho Pizarro ha sido mi profesor de bancario, así que mal no voy a hablar de él. Pero lo que sí tengo que decir, por lo menos, es de que, y creo la crítica fundamental que se puede plantear a toda esta idea de trasplantar figuras norteamericanas o de otros países a un país como el nuestro, es la siguiente. Recuerdo muy bien cómo despotricaba Luis Pizarro precisamente las supuestas limitaciones u objeciones que el Código Civil peruano le colocaban a estos mecanismos novedosos, mercantiles, bancarios, como quieren llamarlos ustedes. Pero ahí la máxima objeción que yo puedo plantear a lo que dice el doctor Pizarro es la siguiente. No es que el Código Civil ponga una objeción, lo que pasa es que tú como sujeto que quiere generar un trasplante, una importación, no has estudiado el problema de manera global. Has simplemente estudiado y analizado la solución, pero no sabes por qué esa solución se dio como se dio. No sabes por qué se generó o se demoraron 10, 20, 30 años para hacer una modificación de ese tipo. Todos estos fenómenos que para nosotros pueden ser más o menos novedosos, para el sistema europeo no lo son tanto. Pero no lo son tanto porque se ha estudiado ello. Esta idea, y con eso voy a acabar simplemente esta breve exposición, es de que
todos estos fenómenos que he tratado de mencionar, esta idea de asegurar por un mecanismo distinto al sucesorio, básicamente contractual, la disposición de unos bienes, o, en otro caso, asegurar que el destino de una empresa para que ésta no quiebre por el paso de los años, son mecanismos, como les decía, para sucesorios, y en Europa se le llama a estos fenómenos sucesión anómala, y tienen, honestamente, alrededor de 78 años de desarrollo, de conceptos, de analizar un problema específico. El problema específico nació por qué se hacía en Italia, por ejemplo, sobre los bienes que se arrendaban en esta época de crisis, 1930, y cuando fallecía el que era el arrendatario. Permanecía el contrato vigente, se extinguía o se podía transmitir sucesoriamente este contrato. ¿Qué pasaba, por ejemplo, también con estos bienes o la herencia, entre comillas, que recibía un sujeto, pero no a título sucesorio específicamente, sino a título de indemnización por la muerte de su familiar? Estos bienes, este conjunto patrimonial, este dinero, ¿es parte de la herencia o está fuera de ella? ¿Se somete por las mismas reglas o no? Todo eso se discutió ya desde el 30. Autores que tal vez muchos de nosotros conozcamos, pero que no sabíamos que habían desarrollado esto. Santoro Passarelli es tal vez el principal generador de esta idea, ya en la década del 30. Esta idea de la sucesión anómala, que para mí tiene mucho que destacarse, tiene mucho que estudiarse todavía en nuestro país, no ha tenido mucho auspicio todavía. E irónicamente, tal vez, y aquí tal vez con ello acabo, es que podríamos tanto seguir una estructura totalmente italiana, europea en general, pero vamos a ver que tenemos que modificar ciertas cosas como han hecho los italianos, los franceses, los españoles y demás. Esa idea que les mencionaba de la resolución de la Comunidad Europea, que modificó casi todos los códigos civiles europeos. O podemos seguir esta propuesta tal vez del AFME, pero ya del common law. Utilizar mecanismos mercantiles, bancarios, para hacer mecanismos para sucesorios. Tal vez también sea una alternativa. La única discusión que vamos a tener en el otro lado es también cómo se viabiliza, si vamos a tenerlo dentro o fuera de la herencia. Son discusiones que se dan y se darán. Lo único que quiero llamar la atención es de que las figuras jurídicas pueden llegar, como hemos visto, a figuras de convergencia o no convergencia, pero el tema fundamental siempre va a ser analizarlas y estudiarlas de manera seria, porque si así no se hace, se van a plantear propuestas como las que se han planteado en el foro, y además la idea misma que les comentaba del esfuerzo supremo que hicieron los italianos para modificar su código frente a una sola simple propuesta teórica de un artículo que plantea trasplantar totalmente esta idea sin saber que puede estar generándose nulidades, invalideces o ineficacias sin estar muy conscientes de ello. Muchas gracias. Pero en el impuesto a la renta no. En el impuesto a la renta el patrimonio no existe. Quien existe son el fideicomitente o el fideicomisario. Entonces, cuando uno hace y analiza las implicancias tributarias de un patrimonio fideicomitido, primero tiene que cambiar de chip y decir, ok, para el IGB es un patrimonio autónomo, pero para la renta no. Y en función de eso se genera pues, una serie de problemas tributarios. Bueno, una de las preguntas que yo planteaba, yo ya la ha tocado Renzo a propósito de la intervención de Rómulo, así que voy a limitarme a una. Y con eso vamos a cerrar la jornada del día de hoy, agradeciendo a los presentes por su interés e invitándolos al día de mañana en que vamos a tener pues, los fuegos de artificio con Eugenia Arián, con nuestro amigo Gustavo Miro Quesada, venido de Berkeley, a quien le hubiera encantado escuchar ahí la opinión de Walker sobre los posgrados en Estados Unidos, y también, una vez más, Rómulo Morales. Una sola pregunta, y esto Renzo lo sabe porque bueno, yo he tenido una cercanía con él desde que fue mi alumno de acto jurídico en el año 2001 y le di también su tema de tesis. Y una vez yo le comenté que dentro de los estudios superiores que yo estaba haciendo en Europa, vino una vez un profesor inglés, ¿no?, a Génova, y hizo dos menciones que no las voy a olvidar nunca, ¿no? Una dijo que los principios eran
no debían escribirse porque dejaban de ser principios, y eso siempre lo recuerdo, ¿no?, para cuando acá se confunden los principios y las normas. Y lo segundo que dijo fue que la gran tragedia de los latinoamericanos era la de haber sido conquistados por los españoles, porque los españoles son unos holgazanes. Y la prueba en la que él refirió como prueba de la holgazanería de los españoles era la legítima. Él decía, no, nosotros, si una persona pues decide no dejarle su patrimonio a alguien, pues lo hace. ¿Por qué tengo que estar obligado a beneficiar a un holgazán? ¿Por qué puedo generar un componente social, una masa de personas que está a la espera de que su familia se muera, si no es que con una ayuda también de estas personas que están a la expectativa, que están confiadas en que la ley va a obrar la magia de hacerlos propietarios sin haber hecho el menor esfuerzo? Eso es contrario a toda lógica, decía el profesor de inglés. La legítima, no solamente, tú lo sabes también, ha sido cuestionada, sino que ya existe un proyecto de ley, ¿verdad?, en el Congreso para reducirla, significativamente. No va a desaparecer, pero sí se va a limitar. Yo quería saber cuál es tu opinión sobre ello y si es que tú consideras que el sistema estadounidense, así con todas sus peculiaridades, sería más adecuado para un país en el que ahora, con la aparente bonanza económica, hay personas cada vez más interesadas en hacer testamento. Cada vez más interesadas en la experiencia que tengo yo de casi 3 años en el estudio, he tenido ocasión de toparme con 3 o 4 testamentos. Y eso me decían que no era habitual, solamente lo hacía cierto tipo de personas, ¿verdad?, pertenecientes a una clase, a un estrato social específico. Pero ahora no, la acumulación, como se está volviendo pauta, está haciendo a las personas reparar, sea por conocimiento jurídico, sea por la sociedad del espectáculo y sea por el contacto con los mass media estadounidenses, en el testamento como un instrumento de perpetuar la voluntad. Y a propósito de ello, es lo último, ¿qué opinión te merece el testamento como reforzamiento de la visión voluntarista de la actividad negocial? Un tema sobre el que seguramente